Hola, mi nombre es Nola Faría y a continuación te estaré hablando acerca del cambio climático, una terrible realidad. Miller 2007 afirma que el cambio climático global se refiere a las modificaciones en cualquier aspecto del clima del planeta, tales como la temperatura, precipitación e intensidad y las rutas de las tormentas. Por otro lado, se denomina cambio climático a la variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales, pero principalmente a la acción humana, la pérdida de bosques y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y transporte, entre otros, como consecuencia de una retención del calor del Sol en la atmósfera. Ahora bien, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Los científicos atribuyen la tendencia al calentamiento global observado desde mediados del siglo XX a la extensión humana del efecto invernadero. El calentamiento que se produce cuando la atmósfera atrapa el calor que se irradia desde la Tierra hacia el espacio. Dicho esto, ciertos gases en la atmósfera bloquean el calor y no permiten que escape. Los gases de larga vida que se quedan de manera semipermanente en la atmósfera y no responden física o químicamente a los cambios en la temperatura se describen como forzantes del cambio climático. Ahora bien, los gases que contribuyen al efecto invernadero incluyen primero el vapor de agua. Es el gas de efecto invernadero más abundante, pero principalmente actúa como retroalimentador del clima. Esto lo confirman Benavides y León del año 2007, quienes señalan que el vapor de agua sigue siendo el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera y las nubes son una parte importante del invernadero planetario de la Tierra. Vamos con el segundo, dióxido de carbono. Es un componente menor pero muy importante de la atmósfera. El dióxido de carbono se libera a través de procesos naturales como la respiración y las erupciones volcánicas, así como mediante actividades humanas como la deforestación, el cambio en el uso de los suelos y la quema de combustibles fósiles. Benavides y León, del año 2007, afirman que el dióxido de carbono es uno de los gases traza más comunes e importantes en el sistema atmósfera-océano-tierra. Es el más importante asociado a actividades humanas y el segundo gas más importante en el calentamiento global después del vapor de agua. Tenemos también el metano, que se trata de un gas hidrocarburo producido por fuentes naturales y por la actividad humana, como la descomposición de desechos en vertederos, la agricultura, en especial el cultivo de arroz, la digestión de rumiantes y el manejo del estiércol de ganado. Encontramos el óxido nitroso, es un poderoso gas de efecto invernadero que se produce debido a las prácticas vinculadas con el cultivo del suelo, en especial el uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, la incineración de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa. Benavides y León, del año 2007, manifiesta que el óxido nitroso, cuyas fuentes son de carácter natural y antropogénico, contribuye con cerca del 6% del forzamiento del efecto invernadero. Sus fuentes incluyen los océanos, la quema de combustibles fósiles y biomasa y la agricultura. Encontramos clorofluorocarbonos. Son sustancias derivadas de los hidrocarburos saturados. Benavides y León también dicen, del año 2007, que estos compuestos son poco reactivos en la troposfera, pero en la estratosfera pierden los átomos de cloro y bromo a través de procesos fotoquímicos y posteriormente destruyen catalíticamente el ozono. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente? Primero, toquemos el aspecto de la biodiversidad. El cambio climático está afectando procesos esenciales de muchos organismos, como el crecimiento, la producción y la supervivencia de las primeras fases vitales, pudiendo llegar a comprometer la viabilidad de algunas poblaciones. Todos estos cambios provocan también una importante pérdida de biodiversidad y diversidad genética. Añadido a esto, Marambio, del año 2018, afirma que las proliferaciones de medusas sí que tienen una relación con el cambio climático y con el aumento de temperatura en el agua, sobre todo a nivel de sus ciclos reproductivos.
Continuamos con los incendios. En Europa se han quemado más de 3 millones de hectáreas de bosque mediterráneo en los últimos 15 años. Según el estudio Deforestación inducida por incendios en bosques mediterráneos propensos a la sequía, causas e incógnitas desde las hojas hasta las comunidades de la Universidad de Lleida, el cambio climático transformará el régimen de incendios en los próximos años, provocando fenómenos más intensos y una deforestación mayor. Tomando en cuenta a Miralles del año 2018, explica que el principal problema es que hay incendios cada vez más grandes y cambian más rápidamente, pese a que se destina un mayor número de personal en los cuerpos de extinción. Tercero, seguimos con el deshielo. Según Camis del año 2018, la pérdida de hielo, especialmente en el Ártico, se traduce en una importante disminución de la banquisa, agua de mar congelada, que incide directamente en el incremento de las temperaturas, disminuyendo la capacidad refrigeradora del Ártico. Y es que en los últimos 30 años se han perdido alrededor de 3/4 partes del volumen del hielo en el Ártico, que actúa como espejo rebotando calor solar. Si el planeta Tierra se queda sin el hielo marino, así como de agua dulce, las consecuencias podrían ser irreversibles. Seguimos con subida del mar. En cuanto a la subida del mar, López del año 2018 explica que esta trae consecuencias en las proximidades de la línea de la costa, porque si sube unos cuantos centímetros puede llegar a inundarse áreas muy extensas en zonas con poca pendiente. Si hay un aumento del nivel del mar, los ríos tienen más tendencia a desbordarse y a sedimentar a lo largo de su cuenca tierra adentro. Continuamos con aumento de temperatura. La temperatura promedio de la superficie del planeta ha aumentado en gran manera desde finales del siglo XIX, un cambio impulsado por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y otras actividades humanas. Los últimos 6 años han sido los más cálidos registrados desde 1880, según un comunicado de prensa del 15 de enero de la Organización Meteorológica Mundial. En resumen, el cambio climático supone la mayor amenaza única para la humanidad, ya que afecta directamente la salud de los seres humanos a través de la contaminación, cambios de temperatura y fenómenos meteorológicos extremos que desencadenan muertes, desplazamientos forzados, presiones en la salud mental, así como un aumento del hambre y la desnutrición en lugares donde las personas no pueden producir o encontrar alimentos suficientes. Añadido a esto, los patrones del cambio climático están extendiendo enfermedades y por su parte los fenómenos meteorológicos extremos producen más muertes y dificultan la capacidad de los sistemas sanitarios para soportar la presión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ani Valera. En la siguiente presentación les estaré hablando sobre el gas de efecto invernadero. Son componentes gaseosos de la atmósfera, naturales y resultantes de la actividad humana, que absorben y emiten radiación infrarroja. Esta propiedad causa el efecto invernadero. A su vez, Fernández afirma que el principal del aumento de los gases de efecto invernadero es la actividad humana, ya sea indirecta o directamente. Bien, ahora, ¿cuáles son los efectos del cambio climático en la sociedad? Es claro que el cambio climático es sobre todo en hecho social por sus causas sociales y sus consecuencias sociales. No es un problema solo del medio ambiente, por lo que se debe ser resuelto por la sociedad, por los agentes políticos, sociales, económicos y la ciudadanía en general. No hay duda de que los efectos del cambio climático se sufrirán en todas las esferas de la vida y especialmente en la economía del mundo, incluyendo a las generaciones futuras y su manera de entender y vivir a la vida. Es por ello necesario abordar el análisis del impacto social del cambio climático de manera amplia desde las diferentes realidades que componen las sociedades, de manera interrelacionada y en clave cambio social. Ahora bien, uno de los efectos
del cambio climático en la sociedad es la salud. Las olas de calor y de frío tienen graves consecuencias para la salud pública, ya que pueden agravar las enfermedades cardiovasculares y respiratorias e incluso pueden causar la muerte. Sin embargo, hasta el año 2003 no se habían puesto en marcha planes de prevención para minimizar el impacto de las temperaturas extremas y sus efectos indirectos. Y es que aquel año fallecieron 6.600 personas en España y 70.000 en toda Europa. Olas de calor o de frío con niveles de alerta o temperatura umbral. Todo tiene relación con el cambio climático a través de evidencias científicas y sus consecuencias en la salud. La divulgación de la investigación en esta área nunca ha sido tan necesaria como hoy, cuando las consecuencias cada vez son más graves, pero no solo los fenómenos meteorológicos están causando esos problemas en el sistema sanitario, también un modelo energético basado en los combustibles fósiles, que además de ser responsables del cambio climático, contaminan gravemente. Un modelo energético que utilizan térmicas de carbón o fuel o ciclos combinados de gas suponen emitir contaminación que llega a los pulmones y la sangre del ser humano, provocando asma y enfermedades cardiorrespiratorias, cáncer y acortan la vida. Además, no conocen fronteras. Solo en 2013, las plantas situadas en España fueron responsables de 1.530 casos de muertes prematuras en Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Alemania, Grecia, Holanda, Polonia, Reino Unido y entre otros países europeos y no europeos. Por otro lado, la subida de la temperatura media favorecerá las condiciones para que aparezcan nuevos tipos de mosquitos que traerán consigo enfermedades contagiosas. Añadido a esto, al extremarse la temperatura, serán habituales olas de frío y calor más duraderas, lo que se está acostumbrando, con su impacto en la población más vulnerable, personas mayores y niños de corta edad, pero también aquellos sectores de la población activa, trabajan al aire libre y no toman las preocupaciones correspondientes. Ahora bien, vamos a hablar de otro efecto del cambio climático en la sociedad. La energía. A la escala mundial, el consumo de energía representa con diferencia la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Deriva de las actividades humanas. Alrededor de 2/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales están ligadas a la quema de combustibles fósiles que se usan para la calefacción, electricidad, transporte e industrias. Si se sigue así, el calentamiento del planeta también tendrá su repercusión en el sistema eléctrico. La más directa es el impacto sobre la generación hidroeléctrica por una mayor escasez de agua disponible. A su vez tenemos la agricultura y ganadería. Es una de las actividades más claramente afectadas por el cambio climático. Los cultivos necesitan tierra, agua, luz solar y calor adecuado para crecer. El calentamiento atmosférico ya está altamente en procesos habituales y previsiblemente estos cambios irán en aumento. Las olas de calor y la disminución de las precipitaciones limitarán previsiblemente la productividad agraria. Eso sin contar otras causas asociadas como la propagación de especies invasoras de insectos o hierbas. De igual forma, los científicos coinciden en los impactos del cambio climático. Ciclos de polinizadores y polinizados que se desacoplan, aparición de especies exóticas, mayor virulencia de patógenos, más mortalidad local por fenómenos climáticos extremos, menos floración y disminución del contenido proteico del polen. El aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones harán los veranos más largos, más calurosos y más secos. Además, aumentará la frecuencia de los eventos climáticos extremos en forma de inundaciones, precipitaciones de granizo y olas de calor. Estas alteraciones climáticas reducirán los rendimientos de las plantas de interés agrícola y ganadero. Siguiente es la alimentación. Se calcula que la demanda mundial de alimentos en 2050 aumentará al menos el 60% por encima de los niveles de 2006, debido sobre todo al crecimiento de la población y la rápida urbanización.
El informe bienal de la FAO de 2016 sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación alerta que un descenso en la reproducción agrícola deriva de la escasez de alimentos. También los expertos del Programa de Investigación del Cambio Climático Global de los Estados Unidos mencionaron por primera vez en su reportaje anual sobre los impactos del cambio climático en la salud, la repercusión de estas variaciones en la salud y la calidad de los alimentos. Con relación a esto, Smith y Myers en el 2018 comparten que la investigación señalada la posibilidad de que los alimentos que ingiera el ser humano puede estar contaminado por el dióxido de carbono. Ahora bien, la calidad del aire. La calidad del aire en general y la de las ciudades en particular se degrada si la concentración de determinados contaminantes atmosféricos como partículas, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono troposférico o monóxido de carbono, entre otros, supera los valores límites establecidos. Respirar este aire insano perjudica la salud de los ciudadanos. Es un fenómeno local que se interrelaciona con un fenómeno planetario. Las emisiones de gas de efecto invernadero que repercute directamente sobre la salud de las personas. Además, en los últimos años ha aumentado la preocupación por un contaminante muy singular que no se sale de las chimeneas ni de los tubos de escape y que afecta más a las zonas rurales que a las grandes ciudades. Este es el ozono troposférico. La contaminación por ozono troposférico causa cada año 17 muertes prematuras en la Unión Europea. 2/3 partes de los cultivos y buena parte de los bosques y espacios naturales soportan niveles de ozono que dañan la vegetación. Entonces, una calidad del aire adecuada debe pasar porque la ciudadanía conozca en todo momento el estado del aire que respira y porque se establezcan planes de acción que reduzcan la polución causada por el ozono. Saludos, mi nombre es Jeffer Jiménez. En esta ocasión continuaré hablando sobre los efectos del cambio climático, esta vez enfocándose en la forma de la que el ser humano puede adaptarse a este fenómeno. ¿Cómo puede el ser humano adaptarse al cambio climático? Los seres humanos deben adaptarse a los impactos del cambio climático con soluciones tecnológicas, como defensas costeras o cambios en los hábitos de consumo. Los seres humanos ya han empezado a adaptarse al cambio climático, pero en las próximas décadas se necesitarán más esfuerzos de adaptación. Sin embargo, la adaptación por sí sola no podrá gestionar todos los impactos que se han previsto, ya que con el aumento de las temperaturas, las opciones disminuirán, mientras que los costes irán subiendo, al igual que la vulnerabilidad de las poblaciones humanas frente al cambio climático y sus impactos. Esto puede verse afectado por otros factores como la contaminación, los conflictos o las epidemias. Esta vulnerabilidad frente al cambio climático podrá reducirse a través de fomentos de desarrollo sostenible. Sin embargo, el cambio climático también puede convertirse en un impedimento para su desarrollo. Las medidas de mitigación que presentan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pueden ayudar a evitar, reducir o retardar el impacto que debe aplicarse con fin de asegurar que no sobrepase la capacidad de adaptación de nuestro planeta. ¿Cuáles son las tendencias actuales en las emisiones de gases de efecto invernadero? A nivel mundial, las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado de forma acelerada. Desde el inicio de la época industrial, entre 1970 y 2004, aumentaron en un 70%. Durante este periodo, las emisiones provenientes de los sectores del transporte y la energía han hecho más que doblar su incremento. Las medidas aplicadas en ciertos países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han sido eficaces hasta un cierto grado, pero no lo suficiente como para contrarrestar el crecimiento del volumen de las emisiones. El autor Poti, en 2007, señala que si no se establecen medidas adicionales para mitigar el cambio climático, las emisiones mundiales de efecto invernadero seguirán aumentando en las próximas décadas y más allá. La mayor parte de este crecimiento proviene de los países
en vías de desarrollo, donde las emisiones por cápita son considerablemente más bajas que en los países más desarrollados. ¿Qué medidas pueden tomarse para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? El establecimiento de medidas de mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero suponen un cierto coste, aunque también constituyen un beneficio económico al reducir los impactos del cambio climático. Sus costes asociados, además, las medidas de mitigación pueden aportar beneficios económicos, reduciendo la contaminación local del aire, el consumo de los recursos energéticos. Si se consideran los beneficios resultantes de limitar el cambio climático y se establece un precio del carbón por cada unidad de emisión, el gas de efecto invernadero se podría incentivar a los productores y consumidores a invertir de manera significativa en productos y tecnologías que emitan menos gases de efecto invernadero. De la misma forma, el potencial de mitigación resultante es muy importante y podría contrarrestar el aumento global de las emisiones de gases de efecto invernadero para las próximas décadas. Las medidas de mitigación podrían contribuir de aquí al año 2100 o en adelante, que se estabilizará la concentración de gases de efecto invernadero. Sin embargo, para alcanzar unos bajos niveles de estabilización, debería empezarse a aplicar medidas de mitigación más estrictas en las próximas décadas. Esto incluso podría desembocar en la reducción de un pequeño porcentaje del PIB mundial. También pueden contribuir para mitigar el cambio climático los hábitos de vida y comportamiento que favorezcan la conservación de los recursos existentes. Las medidas de mitigación pueden tener otros beneficios para la sociedad, como el ahorro de los costes sanitarios derivados de un menor contaminante del aire. Sin embargo, según Poti, en 2007, la mitigación en un país o grupos de países podría conducir a un aumento de las emisiones en algún lugar o tener efectos sobre la economía mundial. Ningún sector o tecnología puede enfrentarse por sí sola al desafío de la mitigación. Todos los sectores, incluyendo la construcción, la industria, la producción energética, la agricultura e incluso el transporte, la silvicultura y la gestión de residuos, podrían contribuir en mitigar el cambio climático a nivel mundial. Por ejemplo, a través de una mejor eficiencia energética. A la vez, muchos de los procesos tecnológicos que permiten la emisión de menos gases de efecto invernadero ya están disponibles en el comercio o lo estarán en las próximas décadas. Para poder estabilizar la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero, las emisiones deberían dejar de crecer para luego reducirse. Cuanto más bajo se establezcan el nivel de estabilización, deseando más rápido, tendrá que producirse un declive. Para alcanzar la estabilización se necesitarán más inversiones mundiales en materias tecnológicas de mitigación. ¿Cómo pueden los gobiernos crear incentivos de mitigación? Según Poti, en el año 2007, los gobiernos pueden aplicar una gran variedad de herramientas políticas para incentivar el establecimiento de medidas de mitigación, como reglamentos de impuestos, planes de permisos comerciales, subsidios y acuerdos voluntarios. Experiencias anteriores avalan que cualquier instrumento político determinado conlleva unas ventajas y unos inconvenientes. Por ejemplo, mientras las normas y los estándares ofrecen cierta seguridad sobre los niveles de emisión, puede que no fomenten la innovación y la tecnología más avanzada. Ahora bien, aunque los impuestos y las cargas pueden servir como incentivo, no garantizan un determinado nivel de emisión. Es importante tener en cuenta los impactos medioambientales de las políticas y de las acciones, su viabilidad institucional, sus costes y beneficios y la manera en la que estos se reparten. Aunque el primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto en el año 2008 a 2012 tendrá un impacto limitado sobre las emisiones del carbono a nivel mundial, ha permitido un establecimiento en la respuesta global a los problemas climáticos, así como la creación de un mercado internacional de carbono y otros mecanismos podrán constituir que la base de futuras normas de mitigación. Tomando en cuenta nuevamente al autor Poti, en el año 2007, él señala que adoptar patrones de desarrollo sostenible considerablemente mitigan el cambio climático.
La política que favorece tanto la mitigación del cambio climático como el desarrollo sostenible incluyen aquellas relacionadas con la eficiencia energética, las energías renovables o la conservación de los hábitats naturales. En general, el desarrollo sostenible puede aumentar la capacidad de adaptación y de mitigación, reduciendo a la vez la vulnerabilidad frente a los impactos derivados del cambio climático. Muchas gracias por su atención.